¿Cómo habría que relatar esto que está pasando en la FIFA? Tremendo escándalo. Recién Ernesto Contreras nos hablaba justamente de algunos detalles, nos hacía el avance del diario Cooperativa y hablaba de Chuck Blazer. Chuck Blazer, que entre comillas se le olvidó declarar 11 millones de dólares, según me apunta mi amigo Sebastián Esnaola. Menos mal que yo tengo muchos amigos futboleros que me ayudan. Ya. Entonces me dicen, claro, por eso colaboró con el FBI, como decía Ernesto también. Resulta que estoy al frente de una persona que por esas cosas de la vida llegó el día justo, en el momento apropiado, que es Eduardo Rojas, autor de un libro que vamos a comentar en un ratito más sobre Bielsa, pero resulta que él, que estuvo a cargo del Mundial femenino, conoció a Chuck Blazer. ¿Está impactado por esto? ¿Cómo estás, Eduardo? No estoy impactado. Ni sorprendido. No, por el personaje. Porque esto de Chuck Blazer ocurrió hace un par de años ya. Hizo una delación compensada para no irse detenido. Y este escándalo debía explotar sí o sí. O sea, sí hay un shock para todos nosotros, pero básicamente porque ya Chuck Blazer había adelantado para no irse detenido, que incluso sacaba dinero para la peluquería de su perro, porque comprar un departamento. Todo eso está en declaraciones que ha hecho ante el FBI. Está bien, tú decías, esto tenía que explotar sí o sí, pero se demoró mucho, porque por Dios que hace años que se habla de la mafia en la FIFA. Sí, se demoró mucho. Mucho porque yo creo que hasta García, que está parte de esta investigación, que es un hombre que está dentro de la FIFA, tardó demasiado en investigar. Y al final, bueno, hay un manto ahí también de impunidad que hoy, afortunadamente para el fútbol, para la organización, se pudo develar. Pero, Eduardo, cuando tú conociste a Chuck Blazer, así en la personal, humanamente, ¿qué te pareció? No, un tipo muy carismático, aparte amante de la buena mesa. Ya en Estados Unidos, te diría en la década del 90, él era un promotor de fútbol, es decir, realizaba partidos internacionales y ahí tuve la suerte de conocer estos personajes. Bueno, Eduardo Rojas comentando lo del escándalo de la FIFA, pero como decíamos, él lo invitamos a hablar de este libro, que se llama Marcelo Bielsa, Los 11 Caminos al Gol, que es una recopilación de pensamientos, reflexiones, charlas de Marcelo Bielsa. ¿Lo conociste? A ver, en la personal, ¿qué dirías? Así como me acabas de describir. Lo primero es no poder traspasar la frontera que él tiene y que te pone una barrera para no invadir su intimidad. Lo primero. Y lo conocí en México, él estaba a cargo del proceso también formativo en el Atlas, y sale de una oficina y me ataca. Me ataca directamente porque yo era parte de una empresa que organizaba partidos internacionales en Los Ángeles, y sale y me dice que él no va a tolerar que le traten al Atlas como un equipo de barrio. Sin embargo, tenía contratos firmados con el presidente donde hablaba que tenía que ir el Atlas a un partido, a jugarse en Los Ángeles. O sea, te cayó pésimo. Sí, no tuvimos buena química y posteriormente pudimos hablar y de hecho cuando Bielsa no viaja al frente del equipo, y viajó Luis María Bonini, con el cual hasta el día de hoy tengo un infinito cariño y somos, te diría, muy cercanos, somos amigos. Pero bueno, ¿cambió tu visión de Bielsa cuando lo conociste más? ¿Por qué decides hacer un libro de él? Y si él está al tanto de este libro. Sí, está al tanto. ¿Qué dijo? Mira, básicamente le envió un correo a Harold McNichol diciendo que todo esto lo había dicho en un ámbito público y que si yo había tenido acceso a estas reflexiones, que podía en el fondo utilizarlo, que en realidad él no se podía oponer, porque mi idea era que él hiciera un prólogo del libro, y dijo, soy tan tímido, o por emplear una palabra, que él no sería capaz de prologar un libro. Ahora, tú ocupaste 2 años de tu vida, ¿no?, en investigar la vida. Sí, porque recuerda tú que lo que estamos viviendo también es una suerte de búnker, no hay acceso para los periodistas, la información. Bielsa, en estas charlas que comienza en Percade, no sé si
¿te Sí. recuerdas tú? Él habla del liderazgo y genera una suerte de explosión en nuestro país, que se trataba de un hombre que podía hablar de liderazgo, que no solamente de fútbol, y que obviamente que empleaba estas herramientas de liderazgo para comandar su equipo. Ahora, tú dijiste que él le escribe a Harold McNichol. Aclaremos por qué. Porque ¿Por él qué- tiene por un qué contacto directo. ¿Por qué le casi- tenía que dar explicaciones? No, la verdad le dije, oye, emplea tu contacto y necesito que vea el libro. Y le escribió Harold, dice, oye, Eduardo Rojas, así que me conocía. Le enviamos el libro y en realidad le gustó, parece. O sea, Harold McNichol sigue teniendo un contacto directo Sí. con Bielsa. Cotidiano, sí. ¿Sí? Sí, por lo menos una vez al mes sé que hablan y eso es bueno, ¿eh? Porque mantiene un lazo y se lo manifiesta que todavía nos quiere. Bueno, tú sabes que después salen las viudas de Bielsa. Yo soy una. En mi casa, son todas mujeres, mi señora y mis 3 hijas son todas bielsistas, y desde que se fue ni siquiera han vuelto al estadio, o sea, ya se declararon en rebeldía y no van. Estamos conversando con Eduardo Rojas, autor de este libro que se llama Marcelo Bielsa, Los 11 Caminos al Gol. Comienza el libro diciendo así en la introducción: no creo que vaya a ser mencionado en ningún libro. En todo caso, no querría que fuera por ganar un título. Me gustaría más que fuera por las normas de conducta que usé para desarrollar mi tarea. Firma Marcelo Bielsa. Bueno, y dicen, no creo que vaya a ser mencionado en un libro, y tiene un libro dedicado a él. Pero mira, se escribieron, yo tuve el cuidado de no leer libros de Bielsa, tengo alrededor de unos 12 que ahora pretendo leerlos, que son todos extraordinarios, digo yo, ¿sí? Porque un periodista o un escritor que se encargue de perseguir a un personaje como él es valioso. Precisamente habla del contenido, eso es lo que me gusta de Bielsa, su contenido, sus palabras, la manera que tiene para liderar grupos, la manera que tiene de transmitir estos conceptos, y lo hizo a través de todo el territorio. Él cobraba, sabes tú, mínimo $5.000 por charla, y a ese acceso uno no tenía porque proveía cámara, proveía grabadoras. Afortunadamente siempre lo grabaron, empresas que tuvieron sus contenidos, y bueno, hay otro hecho también que motiva un poco a tener o atesorar lo que habla Bielsa, es lo que aparece flotando en el río Maipo, que son sus contenidos, sus investigaciones. Recuerda que gran parte de ese material fue a parar a las aguas del río Maipo, y bueno. ¿Y por qué? Dicen que lo robaron, hay otros que lo tiraron al río, no hay una claridad y todavía se investiga. Pero todavía se investiga porque puede haber sido con su qué, ¿crees tú? Es que hay un descuido de dónde está ese material, como por ejemplo, yo he visto los sistemas de juego que se empleaban, la manera que tenía para investigar a los rivales, todo eso rescata parte del libro, su legado. Eduardo, pero todos los pensamientos y las charlas de Marcelo Bielsa, además de que le puedan servir a la gente que se dedica al fútbol, ¿me puede servir a mí para la vida? Totalmente, porque no es un libro de fútbol, un libro de liderazgo, un libro de cómo trabajar con el prójimo, cómo ser mejor. De hecho, hay una parte que se reveló hace poco, la resiliencia, que es la manera que uno tiene para readecuarse a la vida, venir de un fracaso y después ser exitoso. Creo que eso nos puede servir a todos nosotros, como por ejemplo tener un perfil en un equipo de trabajo, y cómo lograr, hoy le llaman coaching, cómo lograr que ese trabajador se brinde al líder, un líder natural, obviamente. Bueno, hay varios párrafos interesantes. La diferencia entre pasión y obsesión. La obsesión es otro tema que nos venden como sustancial, y la obsesión va acompañada de orden, control y poder. No estoy de acuerdo con la obsesión, pero entiendo que a uno se lo puede tildar de obsesivo cuando en realidad está poniendo pasión en lo que hace, dice Marcelo Bielsa, que él tiene la capacidad de apasionarse, pero no exclusivamente con el fútbol. ¿Qué otras cosas lo apasionan a Marcelo Bielsa? El cine, Sí. ve bastante cine chileno en su periodo acá, lo apasiona el teatro, y tiene algunas pasiones, no sé, son esos como delitos que uno oculta, que los pasteles, o sea, tiene esa cosa de querer disfrutar. Y una vez le mandé el chumbeque, pero entonces él tiene la particularidad de que investiga qué es lo que es el chumbeque, y me mandó una nota que había investigado que el chumbeque era
en realidad un pastel que se hacía en el norte y que he investigado que eran los mineros. Bueno, y él va hacia la profundidad de las cosas. No es que dijo que es lo que es el chumbeque, que investigó que realmente lo hacían en la salitrera. Eduardo, estamos conversando con Eduardo Rojas, que es el autor de este libro que se llama Marcelo Bielsa, Los 11 Caminos al Gol. ¿Tú dirías que Bielsa es un intelectual también? Sí, totalmente. O sea, cuando uno lee su frase, en cada frase hay un contenido y por lo tanto emplea un lenguaje que es elevado al medio y eso lo convierte en un tipo para seguirlo y para analizarlo. Yo diría que este libro sirve como una manera de tener un piso como para discutir, no solamente de fútbol, sino que discutir de liderazgo, de la vida, de la vida misma. Por ejemplo, estableció dice que tenía, al final empezó con el tema de la disciplina. Recuerda que veníamos del Puerto Ordaz, del Jamonazo, del Tabeli, y él crea una suerte de reglamento interno de disciplina. Y dijo que creó tantas reglas que al final dijo, o hay bueno o hay malo, o te portas bien o te portas mal. Entonces lo resumió mejor que en una suerte de decálogo de disciplina, ¿no? Claro. De cosas coercitivas. Otra frase famosa de Bielsa: no me quieras porque gané, quéreme para poder ganar. Linda frase, ¿eh? Bueno, y hace poco, tú sabes, se convirtió en un video viral que habla también esa famosa arenga que hace en el camarín de Marsella. Ese es un Marcelo auténtico, ¿no? Pero hay cosas también valorables en el sentido de que pocas veces he visto de lo que transmite un hombre lo lleve también a la práctica. Acción y práctica, creo que en él se dan esos dos elementos. Más que obedecido, el líder busca ser interpretado, dice Marcelo Bielsa. Y a propósito también de los enojos de los jugadores en la cancha, esto es una gran verdad: el enojo de un jugador no es una agresión hacia nosotros. En la mayoría de los casos es una expresión de frustración. Claro, es el enojo con uno mismo. Una rebeldía, ¿no? Claro. Y vivimos un hecho acá en Chile que poco lo recordamos. Isla renuncia a la selección porque dice que lo gritaba mucho. Como lo tenía en la orilla, era como el blanco de sus críticas. Dijo, no vuelvo más a la selección porque no quiero que me grite, y después regresa diciendo, es el entrenador que más me ha aportado y el que mejor me ha conducido. Hay cosas que son así como terribles. Muchas veces, dice Bielsa, uno ve que el equipo va perdiendo 4-0 y que en el minuto 85 descuenta y pasa a perder 4-1, y el que marcó el gol lo celebra, pero así se siente lo máximo. Definitivamente es un gol que no sirve. Sí, bueno. Sin embargo, el egocentrismo le hace jerarquizar su intervención por sobre la realidad del equipo. Es un órgano sano en un cuerpo enfermo. Claro, mira, hace poco vi celebrar el 6-0 de Ronaldo. Se sacó la camiseta en un 6-0 favorable al Real Madrid. Y después, claro, el periodista empieza a investigar o gente empieza a seguir y resulta que estaba haciendo una película de su vida, entonces necesitaba esa toma especial de celebrar un gol con su gente. Y ahí refleja la individualidad o lo mezquino que puede ser un jugador en un momento determinado de un lapso de juego y donde se manifiesta el hombre muy, muy narcisista, ¿no? Y yo creo que a eso apunta Bielsa también. A veces hay colectivos que están muy bien, pero que no nos preocupamos de la parte de lo que vive cada individuo, ¿no? Preocuparse también de ello creo que es una labor de un líder verdadero. Otras palabras de Bielsa: como la vida, el fútbol es imprevisible. Sí. Y así es la vida. No, claro, lo refleja no en se puede prever qué es lo que va a pasar. Exacto. Pero uno se puede preparar para que pase tal cosa. Sí, pero tú sabes, en ese camino hay tantas tragedias de repente y hay que levantarse, hay tropiezos, y habla de eso precisamente, de los tropiezos en realidad nos forman a nosotros, forman el carácter y te permite conseguir mejor las cosas, no sé, y a mí me gusta algo que en el fútbol pasa siempre, el éxito es tan fugaz, ¿no? Que uno a veces puede perder el piso por estar en la cúspide. Yo estuve en clubes profesionales en México, dirigí algunos como presidente y créeme que en momentos así de gloria, tú crees que esos momentos de ser campeón en un equipo se pueden prolongar y realmente
El fútbol sobre todo eso tiene cosas que no son predecibles, pero que uno las quiere conducir al éxito. Me imagino qué estará pensando hoy día Bielsa con todo lo que está pasando en la FIFA, porque él dice, por ejemplo, estoy absolutamente convencido de que la fama y el dinero son valores intrascendentes. ¿Ah? Y él tiene todo un cuento, cuando observo de qué manera se describe a las celebridades, a los ídolos, que se los destaque por ser millonarios, famosos, por fuera de la realidad social, distintos de la gente común. Lamento muchísimo que se jerarquicen ese tipo de cosas. Claro. O sea, hay un tema de valor y de ética también, ¿no? Claro, y estamos viviendo acá con dos jugadores que estamos destacando más su valor, y lo acabas de decir tú hace poco que estuviste con Canela, porque el ejemplo de Vidal, se está rescatando más lo que le costó llegar, más que el dinero que tiene, y lo mismo de Medel, ¿no? Medel, como le dicen, de Medel, que también rescata, hace poco salió un libro de Medel, sí, donde rescata todo, acá, sí. Donde rescata él lo que le costó salir del barrio, ¿no? Es muy difícil escaparse a las garras también del prejuicio que se vive en un barrio. Bonita también la reflexión que hace Bielsa, Eduardo, sobre el éxito y el fracaso. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida, yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita del éxito para hacerlo. Creo que él también reflexiona con respecto a su trágico paso por la selección de Argentina el 2002, y ahí se das cuenta que puede ser feliz dirigiendo, pero los resultados al final lo condenaron, ¿no? Y cuesta escaparse a eso, es como un axioma de la vida esa cuestión. Ahora, de todo lo que has investigado y lo que está reflejado en este libro, ¿qué dirías tú que es el rasgo más importante, aportador de un personaje, de una personalidad como Bielsa? ¿Qué debemos enseñar los que estamos frente a un colectivo? ¿Qué debemos transmitir los que son líderes? ¿Cómo defender los valores cuando una sociedad te pide solamente éxito? El trabajo honrado, profesional, que lo ha acompañado hasta ahora. Yo diría que esos son sus rasgos definitivos: defender el liderazgo, defender los valores y transmitir con enseñanza. Eduardo, a partir de que tú has logrado conocerlo tanto, analizando todos estos pensamientos y reflexiones de Bielsa, ¿cómo interpretas ahora aquel famoso episodio en La Moneda con el presidente Piñera? Es que hay dos episodios. Está el primero donde Piñera va a despedir a la selección, sí, y se refiere a él como el loco, y a cada jugador le da un apodo, y hay apodos que son terribles, como el Palmatoria, que son bien discriminadores, o el Poeta Orellana, que también es otro apodo que solamente se conocía en la interna. Y esa fue como una respuesta bien descortés hacia Piñera en el famoso saludo desplicente y después sí comete un error de ir a La Moneda e ignorar a Ruiz Tagle, y también no comportándose de una manera adecuada con un presidente. Pero creo que tuvo la valentía, pero inducido, diría yo, yo creo que por su familia, y él le pide disculpas a Piñera, más bien que disculpas. ¿Te gustó? A ver, de nuevo. Es que estuvo en actitud por su familia. Claro, la familia le dijo: oye, hay un país que a ti te adora, un país que a ti te ha cobijado, con el cual, en el único país que te has sentido bien, que puedes realizar cosas, mínimo tú tienes que pedir disculpas por lo que... Él reflexionó y dijo: bueno, en realidad le pido una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos y mi comportamiento no fue el adecuado. Pero no fue que llamó al presidente. No. Recuerda que llamó a toda la prensa y ante 150 periodistas se disculpó. Claro, no, yo pensé que había tenido un encuentro con el presidente Piñera. No. Dicen que yo modifiqué una realidad del fútbol chileno. Eso no es cierto. No soy el responsable del material humano del fútbol chileno. Ellos estaban desde antes. Nadie estimula condiciones que no existen y nadie activa potenciales afectivos que el ser humano no tiene. Ahí demuestra humildad. Demuestra una absolutamente humildad, porque él esculpe a ciertos valores. Es decir, cuando él llega a Chile, estos jugadores, Vidal, estamos hablando de Valdivia, ¿no? Alexis, no eran jugadores que tenían una temporada inmensa en el cuerpo, eran jugadores con gran talento, demasiado talento diría yo, pero que le faltaba la experiencia que le fue dando Bielsa, y al término de su primer año
estos jugadores crecen en demasía y pasan a a convertirse, diría yo, en ejes de los clubes a los cuales han defendido. Ahora, pero supongo que el señor Bielsa no es un perfecto, no es un hombre perfecto. No. También habrás descubierto sus lados débiles, los grises que tenemos todos en nuestra vida, en nuestra personalidad. ¿Cuáles serían esos, según tú? Por ejemplo, hay uno que destaco yo, Max Sánchez, era el encargado de infraestructura de la federación, y Bielsa quería hacer un túnel, ¿no?, para pasar del Juan Pinto Durán 1 a Juan Pinto Durán 2. Como no resultó, porque hubo una serie de explicaciones que era imposible realizar, trató de crear un puente. Entonces dijo, vamos a hacer un puente, evitar este contacto de los jugadores con la gente, que es una obsesión, y terminó peleado con él. Lo ignoró completamente porque en realidad no pudo satisfacer esa inquietud. Y eso yo creo que hace mal la relación también. O sea, el no decirte que siempre, o sea, el no decirte que no, reaccionas con como ignorándote totalmente. Yo creo que ese es uno de los rasgos que serían negativos de Bielsa. ¿Y cómo es él respecto a su familia? Si es tan dedicado al fútbol, tan dedicado a su trabajo, en fin, ¿descuida a su familia? No, está constantemente en relación con la familia, y de hecho te quiero comentar algo. Cuando Chile clasifica ya definitivamente a la Copa del Mundo, él sale con su familia. Jaro Maynico, que era el presidente en ese tiempo de la federación, invita a su casa a una fiesta con la noche, y él dice, no, prefiero no traspasar ese límite que tengo yo con usted es el presidente, yo soy un entrenador, usted el jefe, yo soy un empleado. Tomó a su familia, tenía un Nissan muy austero, toma a su hija, a sus 2 hijas y a su esposa, y salen por Campo de Deporte, y en la primera pizzería que hay ahí en Irarrázaval, con Campo de Deporte, él entra a ese lugar y come una pizza con su familia en la intimidad, nadie habló nada, porque esa era otra cosa, conseguía que la gente fuera una suerte de cómplice con Bielsa. Por ejemplo, iba a comprar a la verdulería o a la feria que estaba ahí al lado, y Bielsa estableció un vínculo con el que le vendía las verduras. Llegó un momento que el verdulero no le quiso cobrar. Bielsa le tiró el dinero ahí a la caja, salió arrancando en una bicicleta. Bielsa entró al complejo deportivo y el verdulero le tiró la plata por una verja, y Bielsa se lo devolvió. Esa plata es suya, no, que es mía, y ahí se generó una de las grandes anécdotas. Y yo me imagino a Bielsa arrancando en una bicicleta vetusta que tenía, y que la empleaba, bueno, era un vecino, eso jamás se reveló. O el podólogo, la podóloga que tenía, es decir, tenía algunas costumbres que, como él dice, obedecen mal al sinónimo, o obedecen mal al apodo que él tiene. Estamos conversando con Eduardo Rojas, autor entonces de este libro, Marcelo Bielsa, Los 11 Caminos al Gol, donde hay esquema de jugada, donde si uno quiere aprender a ser entrenador de fútbol al estilo Bielsa, puede leer el libro, y está todo explicado, cómo hace Bielsa, cómo arma los ataques, las defensas, el gol y todo lo demás. También, pero también me gustaría decir, y en honor al personaje, en realidad, el libro... mira, primero tiene pocos adjetivos, no es una defensa, sino que quiero exponer en el libro que dejó un legado y que cada uno lo puede interpretar. Y lo otro, que no hay una anécdota, no hay una sola anécdota en el libro. Y eso quiero marcarlo porque en realidad la mayoría de los libros hablan también de muchas anécdotas que son espectaculares. Como por ejemplo comentarte que él en Juan Pinto Durán armó un circuito de 1,2 kilómetros, y el que iba a visitarlo le decía, acompáñeme a caminar. Y daba 10 vueltas, 12 kilómetros, el tipo ya no volvía nunca más. Es decir, en una conversación con Bielsa eran 12 kilómetros diarios. Entonces tú ya yo creo que ponías una frontera, ¿no? Y la otra, que había un trabajador, que esto es muy bueno, que tenía un desorden y caminaba de espalda. O sea, tú lo veías y era como una película el Freak, y totalmente él caminaba de espalda y Bielsa con las manos atrás hablándole. Entonces tú mirabas esa escena de lejos y decías, ¿qué onda acá? ¿Y por qué caminaba de espalda? Es que tenía un desorden, no sé si tenía miedo de caminar hacia adelante, no sé. Hoy quise investigar cómo se llama ese desorden, dejo esa tarea, de la persona que camina hacia atrás. También hay un capítulo dedicado a su relación con la prensa. Es duro. Duro. Yo que soy periodista, es duro. Sí. Fue duro.
Dice, quizás ahora, dices tú, logremos comprender la postura de Bielsa para defender la intimidad de su trabajo y la profunda pena que le causa la incomprensión de los periodistas, que lo abandonan en las prolongadas conferencias de prensa y lo dejan solo desarrollando lo que alguien denominaría monólogos. ¿Solo? No, Bielsa nunca estuvo solo. A ver. Sí, siempre tuvimos mucha gente siguiéndolo. ¿Pero cómo bueno, es eso que lo abandonaban? Bueno, es que sus charlas duraban 3, 4 horas, claro. Y en la mitad muchos periodistas se iban. O sea, porque también a lo mejor Marcelo no entiende que tenemos una urgencia de comunicar cosas. Entonces, oye, ¿juega o no juega Suazo? Ya tú no querías quedarte para hablar de la vida, de liderazgo, de cómo se prepara un equipo. Tú querías saber en ese tiempo si jugaba o no Suazo. Entonces habitualmente ya salía el periodista a hacer la nota, estaban todos, y él se queda con 5 o 6 personas ahí. Y bueno, y yo creo que, pero su principal reproche comienza en Argentina, donde él habla y lo malinterpretan y dice, ya, yo con la prensa me voy a dirigir solamente en conferencias de prensa, y en Chile quería dirigirse a la prensa con escritos, y yo creo que eso sí que es reprochable, o sea, no hablarle a la prensa, y entendió al final que la prensa tenía el derecho de preguntar y que él también podía reservarse el derecho de no contestar. Claro. Bueno, este es el libro. Si tú tuvieras que resumir en una frase, ¿qué es lo mejor que uno puede aprender de Marcelo Bielsa? Liderazgo y enseñanza. Liderazgo y enseñanza. ¿Y aprendiste tú? ¿Más de lo que ya sabías? Estoy aprendiendo siempre. Si uno no lee todos los días, en realidad te quedas en el pasado. Y la última pregunta, esta sí. Si mañana, por esas cosas de la vida, en un aeropuerto, no sé, o en un café en Francia, me encuentro con Marcelo Bielsa y tengo, no sé, 5 minutos para estar con él, ¿de qué le hablo? Tienes que llevar un tema. No puedes decir quiero hablar con usted, te va a decir de qué. Por eso. Y ahí pierdes tiempo. Ya, pero en cambio tú podrías acercarte. ¿Pero qué temas le gustan? Cine, teatro, cosas que tú, yo creo que dominas. No sé si pero ya, con un tema. Con un tema. ¿A cine, teatro, nada más? Música. No, música también. Por ejemplo, él llega a un lugar y pregunta lo primero que dice, ¿cuáles son los hinchas de este club? Ya, hay mujeres, hombres. ¿Y cuáles son los líderes? ¿Cuáles son los cantantes que siguen, por ejemplo, Ahora estaría interesado qué es la noche, porque hizo un tema y ya se va a meter Noche Bruja. Noche Bruja. Noche Bruja, claro. Y no puedo llegar y decirle, oiga, señor Bielsa, ¿usted es kirchnerista o no? Sí. ¿Puedo hacerle esa pregunta? Sí. Ya, está bueno. Eso quiero saber. ¿Qué opina? ¿Qué opina? Claro, meterse en la contingencia. Bueno, Eduardo Rojas, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Al contrario. Marcelo Bielsa, Los 11 Camino al Gol, Editorial Sudamericana. Cuéntame. Te quiero dejar la memoria de la Fundación Ganamos Todo. Somos 4 amigos que estuvimos en el periodo que estuvo Harold al frente, y hicimos esta fundación y bueno, recorremos todo el país, y te lo quiero dejar en la memoria, donde hemos recorrido el año pasado, estuvimos más de 164 comunas, trabajando con niños, con gente del pueblo, el barrio. Claro. El barrio en pleno. El barrio. Gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Cecilia. Chao. Chao.